anterior vimos cómo construir el diagrama de enlaces de un circuito utilizando un método, por así llamarle, intuitivo, ¿no? Donde tratamos de visualizar el circuito como construido por conexiones en serie o en paralelo. Ese método, con un poco de práctica, sirve mucho para circuitos relativamente sencillos. Sin embargo, en circuitos más complejos o en circuitos en los cuales no se puede describir el circuito mediante combinaciones de serie o paralelo, pues ese método intuitivo no funciona adecuadamente. Bien, para eso es que debemos aplicar un método más preciso, por ponerlo así, que consiste en una serie de pasos los cuales vamos a detallar. Y para explicar esos pasos vamos a basarnos en el mismo ejemplo que vimos en el video anterior. Bien, es el mismo circuito que hemos visto en el video anterior, pero ahora vamos a construir su correspondiente diagrama de enlaces utilizando una metodología fija. Bien, el primer paso de este método, de esta metodología, consiste en establecer de manera arbitraria los sentidos del voltaje, o dicho de otro modo, los sentidos de las caídas de tensión para cada uno de los elementos. Por ejemplo, en este condensador yo puedo definir la caída de tensión de arriba hacia abajo, más menos, o puedo definirla al revés, es decir, puedo definir el voltaje V sub C de esta manera, o puedo definirlo al revés, ¿no? No es que una esté bien y la otra esté mal, es arbitrario, correcto, lo puedo escoger como yo quiera. En este caso vamos a escogerlo así, más menos, y lo mismo hacemos para cada uno de los demás elementos. Decimos más menos V R1 más menos V R2 y por acá más menos VL. Repito, para cada uno de los elementos puedo escoger arbitrariamente un sentido para la caída de tensión. Colocamos entonces por acá, paso 1, establecer, vamos a ponerlo así, establecer caídas de tensión o establecer voltajes en los elementos. Establecer voltajes en todos los elementos. Ya está. Bien, el segundo paso consiste en identificar todos los nodos, ¿no? Y ponerles un nombre, que eso nos va a permitir luego pasar con facilidad del diagrama del circuito al diagrama de enlaces. Lo que es a veces común es ponerle una letra, ¿no? Entonces decimos, acá va a haber un nodo, tenemos que recordar el concepto de nodo que vimos en circuitos, ¿no? Es aquel punto imaginario en el cual dos o más cables, bueno, usualmente se dice 3, ¿no? A partir de 3 tendría algún sentido. Entonces, en este caso también necesitamos donde se unen dos, ¿no? Por ejemplo, decimos la inductancia con la resistencia, pues en este nodo se están uniendo, ¿no? En este caso sí nos sirve identificar el nodo así porque en ese punto va a haber un voltaje particular, ¿no? Acá va a haber un voltaje o un potencial eléctrico particular, ¿no? Entonces identificamos todos los nodos, decimos, acá pongo un puntito, acá hay un nodo, en este caso este nodo
tiene 3 ramificaciones, el de acá tenía 2 nada más, y acá hay otro nodo, ¿no? Sería un error decir que acá hay un cuarto nodo, solamente hay 3 nodos, ¿no? Porque el nodo de acá, este es un cable ideal, pues es el mismo nodo, ¿no? De hecho, el nodo, aunque se representa por un punto, en verdad también puede ser visualizado como un cable, es decir, yo digo, el nodo es todo este cable que está acá, ese es un nodo, el nodo es todo este cable que está acá, y el nodo es todo este cable que está acá, ¿no? Entonces, en este circuito solamente hay 3 nodos. Lo que hacemos ahora es, como dije, ponerles un identificador, que va a ser una letra. Decimos, este es el nodo A, este es el nodo B, y este es el nodo C. Y decimos, en el nodo A hay un voltaje al cual le vamos a llamar VA. En el nodo B hay un voltaje al cual vamos a llamar VB. Y en el nodo C hay un voltaje al cual vamos a llamar VC. Teniendo cuidado de no confundirnos, acá le vamos a poner CA, voltaje del capacitor, para no confundirnos con este de acá. Ya está. Entonces el segundo paso es identificar nodos. Identificar nodos. Y podríamos ponerlo así, asignar voltajes, ¿no? Asignar voltajes. Ya está. Entonces ya identificamos, en este ejemplo hay 3 nodos, le pusimos sus nombres y pasamos al tercer paso. El tercer paso nos dice que para cada uno de esos nodos que hemos identificado, en este caso 3, vamos a representar cada uno de ellos con una unión tipo 0. Bien, lo que vamos a hacer es empezar ya a construir nuestro diagrama de enlaces y más o menos manteniendo la misma forma, la misma ubicación espacial de los nodos. Esto simplemente como una ayuda, solamente para ayudarnos, manteniendo más o menos la misma ubicación espacial de esos nodos, pues representar cada nodo por una unión tipo 0. Entonces digo, nodo A. ¿Recuerdan ustedes que las uniones tipo 0 son de esfuerzo común? ¿Qué significa eso? Que cualquier elemento unido a esa unión tipo 0 va a tener exactamente el mismo esfuerzo, ¿no? Si acá hay 1, 2, 3 elementos unidos a esa unión 0, pues esos 3 elementos tendrán el mismo esfuerzo, ¿no? Bien, entonces vamos a decir lo siguiente. En esa unión tipo 0 hay un esfuerzo común, el cual va a tener cada uno de los enlaces al cual esté conectado, y vamos a decir que ese esfuerzo es justamente el esfuerzo VA. Entonces decimos que este es el 0 asociado al esfuerzo, que es voltaje en este caso, VA. Algo similar para acá, VB, y algo similar por acá, VC. Ya está. Entonces vamos a escribir acá utilizar uniones tipo 0 para los voltajes, ¿no? Para los voltajes. ¿Cuáles voltajes? Los voltajes en los nodos. Ese sería nuestro tercer paso. El cuarto paso consiste en ya ir colocando o representando cada uno de los elementos del circuito en el diagrama de enlaces. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a decir, por ejemplo, esta resistencia R1, una terminal está en el nodo A y otra terminal está en el nodo C. Entonces yo me pregunto por el voltaje en esa resistencia, y vamos a escribirlo esto por acá. Digo, el voltaje en la resistencia R1 en función de los voltajes de los nodos
VA, VC o VB, en este caso solamente VA y VC, va a ser igual a, tal como yo he definido el sentido de VR1, pues VR1 es VA menos VC. Ya, entonces yo tengo que el esfuerzo en la resistencia R1 es una diferencia de dos esfuerzos. El esfuerzo que hay acá menos el esfuerzo que hay acá. Bien, para construir matemáticamente ese esfuerzo voy a utilizar una unión tipo 1, ¿no? Porque en la unión tipo 1 los esfuerzos se pueden sumar o se pueden restar, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, voy a colocar un 1 por acá, al cual va a estar conectado mi elemento R de valor R1 y conecto el elemento con esos nodos, ¿no? Acá el esfuerzo en ese elemento tiene que ser justamente VR1. VR1. El esfuerzo en este enlace, por estar unido a este nodo asociado al esfuerzo VA, pues cualquier enlace unido a una unión 0, ¿no? A una unión tipo 0, pues va a tener el mismo esfuerzo. Entonces el esfuerzo en este enlace va a ser VA. Algo similar por acá. El esfuerzo va a ser VC porque este enlace está unido a la unión tipo 0 asociada al voltaje VC. Y me hago finalmente esta pregunta, digo, ¿cómo tendrían que ser las semiflechas para que efectivamente se cumpla esta relación matemática? Que VR1 es igual a VA menos VC, ¿no? Y yo puedo, hasta que gane un poquito de práctica, podría escribirlo esto de la siguiente manera, podría escribirlo como VA es igual a VR1 más VC. Y puedo interpretar esa ecuación de la siguiente manera. Podría decir, si VA es el esfuerzo de algún enlace entrante, para que se cumpla esta ecuación, VR1 y VC tendrían que ser los esfuerzos de enlaces salientes, ¿no? Porque justamente si yo los imagino del otro lado sería VA menos VR1 menos VC. Es decir, recuerdan ustedes que cuando yo realizo en una unión tipo 1, ¿no? En una unión tipo 1 tiene que cumplirse esto: sumatoria de los ZF es igual a 0. Entonces, si yo tengo, vamos a escribirlo mejor de esta manera: VA menos VR1 menos VC es igual a 0. Entonces yo digo, oye, el VA con el VR1 tienen signos diferentes, ¿no? Este es más y este es menos. ¿Qué significa eso? Que sus Z son opuestos, ¿no? El Z de alguno será más 1 y del otro menos 1. Acá no puedo saber cuál, y la razón es que esta ecuación yo la podría multiplicar por menos 1 y tendría ahora esto de acá, ¿no? Más VC es igual a 0. Es decir, yo no puedo decir que el Z de el enlace asociado con VA es positivo, ¿no? No puedo decir eso. Lo que sí sé es que el Z de acá con el Z de acá son opuestos. Eso significa que si uno de ellos es entrante, el otro es saliente, ¿no? Si este es entrante, este es saliente y este también es saliente. O al revés, si este es saliente, este es entrante y este es entrante, ¿no? Es decir, estoy haciendo referencia a esto, ¿no? Estoy haciendo referencia a esta unión tipo 1 donde se debe cumplir que los ZF suman 0. Entonces yo digo, oye, acá veo, acá lo pongo, ¿no? Si VA es entrante, estos dos tienen que ser salientes. Si estos dos son entrantes, el VA tiene que ser saliente, ¿no? Y lo que yo ya tengo acá es que el VR1 es saliente, ¿no? VR1 es saliente, por tanto VC tendrá que ser también saliente y VA tendrá que ser entrante. Entonces no tengo elección, porque lo que quiero es que se cumpla esta ecuación matemática que viene del circuito, ¿no? Y la única manera de conseguirlo es asignando esos sentidos a las semiflechas. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí?
estoy construyendo esta relación matemática, porque ahí digo, oye, VA menos VR1 menos VC, es justamente la misma ecuación que está acá, eso es igual a 0, ¿no? VA menos VR1 menos VC igual a 0. Es justamente lo que está escrito ahí, bueno, movido para el otro lado nada más. Y esa es la forma como nosotros vamos a ir insertando elementos, ¿no? Ya insertamos el elemento que representa la resistencia R1, ahora hagamos algo similar para este condensador. Yo digo, ¿entre qué nodos está? Entre VA y VC, entre A y C, ¿no? Ahora digo, VCA es igual a VA menos VC. VA menos VC, ¿cierto? Acá está el positivo, VA menos negativo VC. Bien, entonces, igual un elemento de unión 1, digo, enlace a los nodos de VA y de VC, VA y VC, y por acá puedo dibujar el elemento tipo C de valor C. Acá el esfuerzo es VCA. Acá el esfuerzo por estar unido a este 0 es VA. Acá el esfuerzo por estar unido a este 0 es VC. Y me pregunto cómo tienen que ser las semiflechas en estos dos enlaces, en este y en este, para que se cumpla esta relación de acá. Digo VA, VCA igual VA menos VC, ¿no? Entonces necesariamente tendría que ser así. Este para acá y este para acá. ¿Por qué? Porque VA es igual a, este es entrante, estos dos son salientes. Sería VA es igual a VCA más VC. VA igual VCA más VC. Justamente lo que está ahí, ¿no? A partir de ahí se puede deducir la siguiente regla. En los elementos pasivos, sea elemento R, C o I, el enlace que va al elemento es saliente de la unión, ¿no? Porque justamente es entrante, por la convención que vimos, es entrante al elemento. Entrante al elemento, el elemento C en este caso, ¿no? Y es por tanto saliente de la unión. Entonces, se puede deducir la regla de que el enlace entrante a la unión, va a haber un enlace entrante y un enlace saliente a la unión, entrante y saliente, aparte del de acá, ¿no? El entrante es justamente el que viene del lado asignado como positivo, ¿no? Al definir el voltaje VCA. Entonces, VCA es VA menos VC. Entonces, VCA tiene el mismo signo que VA, porque VCA es igual a VA menos VC. Entonces ambos tienen el mismo signo, uno está de un lado de la ecuación, acá, ¿no? VCA igual VA menos VC. Ambos tienen el mismo signo, pero están de lados diferentes de la ecuación. Entonces si paso esto para acá, VCA menos VA, ¿no? Si paso esto para acá, veo que tienen signos diferentes. Por tanto, si este es saliente de la unión, este tendrá que ser entrante a la unión. Entonces es justamente lo que estamos viendo por acá, ¿no? Como VCA es siempre saliente de la unión porque va al elemento, entonces VA tendrá que ser entrante y el VC tendrá que ser saliente porque el signo es opuesto al de VA, ¿no? O si quieren, lo pasan para acá, tendría el mismo signo VC que VCA. VC con VCA tienen el mismo signo, por tanto si VCA es saliente, el de acá tendrá que ser también saliente. Bien, continuamos colocando los elementos, en este caso la inductancia, decimos por acá unión tipo 1, enlace, 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 elemento tipo I de valor L, y decimos, aplicando la regla que acabamos de deducir, el más está del lado de VA, por tanto tendrá que ser entrante, ¿no? Tendrá que ser así. Podemos verificar rápidamente que efectivamente se cumple, porque acá tendríamos voltaje en la inductancia más VB es igual a VA. Voltaje en la inductancia más VB es igual a VA. Correcto. El último elemento es R2, que está entre los nodos B y C. VB y VC.
unión tipo 1, enlace, elemento tipo R de valor R2. Igual, el positivo de ese voltaje está en el nodo B, por tanto acá tendrá que ser entrante y acá saliente. ¿No? Entrante a la unión 1, saliente de la unión 1. Ya está, ese sería nuestro cuarto paso. Vamos a ponerlo como insertar elementos. Insertar elementos construyendo sus diferencias de potencial mediante uniones tipo 1. Lo vamos a escribir así. Construyendo sus voltajes, es decir, construyendo el VR1, el VCA, el VL, el VR2, los voltajes de los elementos, sus voltajes con uniones tipo 1. Ya está, ese sería nuestro cuarto paso, el cual ya realizamos por acá. Bien, el quinto paso, casi final ya, consiste en establecer arbitrariamente un nodo como tierra, ¿no? Ustedes saben que cuando hablo de potencial siempre hablo en referencia de algo. Usualmente esa referencia es el infinito, pero yo en verdad puedo escoger como referencia cualquier punto del espacio, en el caso de los circuitos cualquier nodo, ¿no? En este caso yo digo, de todos los nodos A, B y C, yo arbitrariamente escojo uno de ellos y lo tomo como tierra, ¿no? Usualmente, por una cuestión práctica, para que el diagrama quede un poco más simple, se suele escoger los nodos que tienen más ramificaciones. Por ejemplo, este nodo tiene 3, este tiene 2, este tiene 3. Pues los que tienen más ramificaciones son A y C, ¿no? Que tienen 3. Entonces, alguno de ellos escojo. Esto no es obligatorio, simplemente es para que el diagrama de enlaces quede un poquito más sencillo, ¿no? Porque de acuerdo al nodo que escojamos, nos va a quedar un diagrama de enlaces diferente. Entonces, solamente por una cuestión práctica de simplicidad, de hacer el diagrama resultante más sencillo, solo por eso escogemos un nodo o el nodo que tenga la mayor cantidad de ramificaciones. Pero esto es opcional, no cambia nada en verdad. En este caso, en este ejemplo, vamos a escoger como tierra al nodo C y vamos a utilizar para eso este símbolo bastante común, ¿no? Lo que estoy diciendo es que cuando yo establezco el nodo C como referencia o como tierra, lo que estoy haciendo es asignar arbitrariamente al voltaje en ese nodo o el potencial en ese nodo el valor de 0, ¿no? Entonces vuelvo a mi diagrama de enlaces y digo, esta es la unión que representa ese esfuerzo, V sub C, y digo ahora, por ser 0, por ser el esfuerzo 0, acá el esfuerzo 0, acá el esfuerzo 0, acá el esfuerzo 0, por tanto la energía no fluye por ahí, ¿no? Porque la energía o la potencia es esfuerzo por flujo. Si alguna de esas dos variables es 0, pues esfuerzo por flujo me da 0, ¿no? Entonces decimos, esto requiere una demostración un poquito más detallada. Por ahora simplemente decimos, ya que la energía no fluye por ninguno de esos enlaces al ser el esfuerzo igual a 0, pues simplemente nos olvidamos de ese nodo, perdón, de esa unión y de los enlaces unidos a esa unión por los cuales la energía que circula es 0 por ser los esfuerzos iguales a 0. Entonces la energía que ingresa o sale por acá es 0 por ser VC igual a 0, igual por acá, igual por acá. Entonces vamos a seleccionar todo esto y decimos simplemente eliminamos todo eso, ¿no? Eliminamos eso y volvemos a reescribir el diagrama. Sería C de valor C 1 0, el 0 de acá, el 1 que está por acá
R de valor R1 1. No es necesario que mantenga la misma forma, ¿no? Eso no interesa. Lo estoy tratando de dibujar con la misma forma nada más para no perdernos. 0, 1, R, ¿no? 0, 1, R de valor R2. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho en el quinto paso es asignar o establecer arbitrariamente una tierra, ¿no? Establecer arbitrariamente la tierra, o también llamada a veces referencia, y eliminar todos los enlaces unidos al nodo correspondiente, ¿no? Vamos a ponerlo así nada más, y eliminar nodo y enlaces, ¿no? Porque el nodo que está representado por ese 0, o el 0, ¿no? La unión, y eliminar, vamos a ponerlo así, el 0 y los enlaces correspondientes, y enlaces correspondientes, obteniendo lo de acá, ¿no? Y ahí ya podríamos decir que hemos terminado, salvo que podemos mejorar o simplificar ese modelo, ¿no? Simplemente para propósitos prácticos nada más. Entonces nuestro sexto paso le vamos a llamar simplificar. ¿En qué consiste la simplificación? En utilizar algunas reglas. Ya comentamos algunas, ¿no? De que si teníamos dos ceros juntos, se pueden unir esos ceros para tener un solo cero. Si teníamos dos uniones tipo 1 juntas, se pueden unir también. Pero hay otras simplificaciones, ¿no? Por ejemplo, se puede demostrar que si yo tengo lo siguiente, sistema S1, unión 0, sistema S2, esto es equivalente a simplemente esto de acá. Que sean equivalentes significa que las mismas relaciones matemáticas que se cumplen entre S1 y S2 se cumplen también acá, y las mismas, idénticas en ambos casos, ¿no? Por eso se dice que son equivalentes, ¿no? Lo mismo pasa cuando esto de acá es una unión tipo 1, también se puede simplificar así. Ya, eso es justamente lo que podemos hacer nosotros por acá. Decimos, este enlace con este enlace se hacen un solo enlace. También por acá, este con este se hacen un solo enlace. Este con este se hacen uno solo, y luego ese que quedó con este de acá se vuelven a hacer uno solo, es decir, estos tres se hacen uno solo. Hay que tener cuidado porque la demostración nos dice que solamente se puede hacer esta simplificación cuando tienen el mismo sentido, es decir, si este tuviera el sentido contrario, no se podría hacer esta simplificación, ¿no? Entonces acá sí se cumple eso. Por tanto diríamos, simplificando, tendríamos este 0 en un solo enlace al elemento C de valor C, un solo enlace al elemento R de valor R1, un enlace al 1 al I de valor L, este con este se simplifican y ya está, hemos terminado. Este sería nuestro diagrama de enlaces final, y como pueden ustedes verificar, es idéntico al que encontramos utilizando el método intuitivo, ¿no? En el video anterior. Bien, para terminar, bueno, acá están los pasos escritos en resumen. Para terminar hay que comentar lo siguiente: nosotros en este procedimiento hemos hecho muchas cosas de manera arbitraria, muchísimas, ¿no? Por ejemplo, para cada uno de los elementos, el esfuerzo, el voltaje, lo hemos asignado de manera arbitraria. Hemos puesto más menos, podría ser al revés, menos más, ¿no? Entonces ahí para cada elemento arbitrariamente hemos hecho una elección.
Luego, ¿qué más? Voltajes en los nodos no podemos escoger nada, utilizar... ya, en el quinto paso, cuando establecemos la tierra, también lo hemos hecho de manera arbitraria. Escogimos en este caso el nodo C, pero pudimos haber escogido el B o el A, ¿no? Entonces, hay varias cosas que uno puede establecer de manera arbitraria y en general lo que va a suceder, básicamente casi siempre, es que los diagramas de enlaces finales que obtengamos van a ser diferentes, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a las selecciones arbitrarias, obtendremos diagramas de enlaces en general diferentes. Profe, ¿cuál es el correcto? No, todos están correctos, todos están representando exactamente la misma información del circuito, las mismas relaciones matemáticas que hay en el circuito se están representando acá. Solo que, igual como ocurría con los diagramas de bloques, que para ciertas ecuaciones habían varias formas de representarlas mediante diagrama de bloques, pues igual acá, para un mismo sistema hay varias maneras de representarlo mediante diagrama de enlaces. En este caso, por la pericia que yo ya tengo, he buscado definir las variables, los voltajes en este caso, y la tierra, de tal manera de que yo pueda conseguir un diagrama de enlaces idéntico al que habíamos encontrado en el video anterior utilizando el método intuitivo, ¿no? Pero es por la pericia que yo tengo. Si yo hubiese escogido la tierra acá o acá, hubiese esto escogido al revés, casi seguramente que este diagrama de enlaces me salía diferente. Pero sin embargo, aunque me haya salido diferente, yo puedo decir que es equivalente a este de acá, en el sentido de que está representando exactamente las mismas ecuaciones que están o que provienen del circuito eléctrico, ¿no? Entonces, finalizo diciendo que para un mismo sistema, en este caso para un mismo circuito eléctrico, hay múltiples diagramas de enlaces que lo representan. Y eso se debe a que yo en el procedimiento he hecho o he tomado muchas arbitrariedades, ¿no? Partiendo de escoger los sentidos para los esfuerzos y terminando con escoger arbitrariamente la tierra.